la mitad de la vida, se puede decir, activa, y pues tenía muchas ataduras, muchas creencias falsas, muchas ataduras, creencia en la magia, que la magia blanca, en muchas cosas, en los días negativos, por ejemplo, hacer negocios el día 13, en martes 13, cosas que la sociedad te fue metiendo, pero que van penetrando. Y a pesar de la edad, ya 33 años, pues ya se fue la juventud, empieza ya la vida adulta, pues imagínate vivir toda la vida en ignorancia y temor, pues esa no es vida. Entonces, un después de Cristo es que yo conozco la palabra de Dios, y hermanos, y viene la luz de Dios, viene el entendimiento y disfruto de una nueva vida. Entonces, lo más importante en esta tierra, en este mundo, es conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, es conocer a Dios personalmente, no multitudinariamente, sino que cada uno tengamos una relación muy personal con Dios, porque esto es la vida, ¿sí? Si tú ves, hay muchas religiones, pero la gente acude con la bola, porque dice, yo voy con el montón, pero se participa del montón, pero sin entendimiento. Mucha gente hace lo que ve que otros hacen y sin entenderlo. ¿Por qué lo haces? Porque todos lo hacen. Pero no, Dios nos creó personas inteligentes, ¿verdad? Entonces, cada acción que hagamos debe tener un porqué. Entonces, las religiones pues son cosas impuestas por personas que nos antecedieron y se fue creando una liturgia, una doctrina, una forma de hacer las cosas, pero Dios te da libertad para que entiendas lo que tú estás haciendo. Y nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado es una fe racional, no es una fe ciega, es una fe que se puede comprender a través de la Escritura, ¿verdad? Entonces la fe es sobrenatural porque viene de Dios, pero está fundada en los hechos de Dios, está fundada en la palabra de Dios. Entonces mi propósito en esta mañana es que todos los que salgamos de aquí nos vayamos como hombres y mujeres espirituales, amén, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y dice la Biblia, no las puede entender porque para él son locura, y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ahora si vamos a Colosenses, hermanos, esta es la base. Colosenses capítulo 1, y este pasaje habla a gente espiritual. Ahora te digo algo, toda la Biblia habla a gente espiritual. La Biblia es para los espirituales, porque aquí está el consejo de Dios. Entonces, para entender la Biblia es necesario nacer de nuevo, es necesario tener una relación con Dios. ¿Y cómo es esto? Pues Dios te visita a través de la Escritura, de lo que escuchas. Dios va a poner en ti el sentir, va a poner en ti el querer de Él. Fíjense cómo actúa Dios. Escuchas algo, entra a tu mente, va a tu corazón y anhelas de Dios. Y es bueno, porque en ese acontecer tú vas a ir conociendo a Dios y vas a nacer de nuevo. Tú te vas a ver trasladado al reino de Dios por medio de la fe que Dios te da. Entonces, este libro de Colosenses, como todas las epístolas, fue dada a gente que había nacido de nuevo, a gente espiritual. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1, verso 10. Pablo está hablando a gente que ya ha creído en Jesucristo y les dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12, vas a leerlo conmigo, dice, con gozo, dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué habla? ¿Qué tiene el creyente? Gozo. No es alegría. O sea, la alegría y el gozo son diferentes. Porque no tenemos un cromo donde dice estén siempre alegres. Bueno, lo dice el cromo, pero la palabra original es gozo. Estén siempre gozosos. No es lo mismo la alegría que el gozo, porque la alegría es una manifestación del alma, ¿sí? Y el gozo es una manifestación del espíritu. Es muy diferente. Entonces vean ustedes la gran diferencia. Por eso Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para ser partícipes de la herencia de los que han nacido de nuevo. Eso se refiere de los santos en luz. Entonces es gente que ya nació de nuevo. Y Pablo procede a hablarles de lo que Dios ha hecho en nosotros, en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjense, Pablo dice, ya el Señor nos libró de la potestad del poder de las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? El poder del pecado, la ignorancia natural, la ignorancia espiritual. ¿Y a dónde nos trasladó? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces el reino de luz, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta carta, hermanos, fue dada hace 2000 años de Pablo a una iglesia griega. Es a los colosenses, ¿verdad? Colosas era una metrópoli griega. Y hermanos, pues si tú ves la historia, Grecia fue una fuente de tantas doctrinas filosóficas. Ustedes, los que fueron a la secundaria o a la prepa, les empezaron a hablar de la filosofía de Platón, la filosofía de Sócrates, ¿verdad? De la filosofía ¿de quién? Los estoicos, correcto. Los estoicos fue una rama muy extendida en Grecia. Entonces, cuando Pablo predica el cristianismo, él vino a oposición principalmente en los aristotélicos, ¿verdad? Entonces, ellos ven en Cristo como un cumplimiento de sus doctrinas, ¿no? Porque Aristóteles tiene una doctrina que, según él lo ve, hay un mundo paralelo arriba de este. Entonces, en este mundo habría que perfeccionarse para irse al otro mundo y vivir una vida mejor. Entonces, algunos empiezan a meterse a la iglesia y decir, pues eso es lo que dijo Aristóteles. Y ven a Cristo pues como un maestro igual que Aristóteles. Pero Pablo les dice, hermanos, no, ustedes son seres espirituales. Ustedes han sido salvados por Cristo. Entonces les tiene que decir quién es Cristo, porque en ese tiempo empezó el debate acerca de la deidad de Jesucristo. Si solo fue un hombre, o era Dios, o fue una especie de emanación espiritual. Entonces había mucha predicación acerca de quién había sido Cristo. Pero Pablo había recibido la revelación de que solo Cristo, igual que los apóstoles, solo Cristo cumplía con las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Pedro? No hay otro nombre, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos tener salvación. Solo Cristo, ¿verdad? Di conmigo, solo Cristo salva. Solo Cristo salva, ¿sí? ¿Y de qué te salva? Pues te salva espiritualmente, te salva del pecado, del poder del pecado, de la vana manera de vivir, te salva de la condenación eterna y de la ignorancia espiritual, y te traslada a su reino, un reino de luz, para vivir libre y feliz todos los días de tu vida. ¿Cómo dice Pablo? Con gozo. ¿Dónde es el gozo? Es en el Espíritu, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí está Hechos 4:12.
Bueno, vayamos al tema de Pablo. Habla que Cristo nos ha redimido, en el verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 15, y dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Miren qué revelación. Pablo dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? La preeminencia, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 6 versículos. Entonces regresamos al verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces nosotros tenemos la fortuna de conocer a Dios. Antes no le conocíamos, teníamos religión, sabíamos rezar, muchos de aquí eran buenos para el rezo. Yo todavía me acuerdo de las oraciones, yo de niño recé mucho, ¿no? Y hasta presumía, yo me sé todas las oraciones, ¿verdad? Y todos teníamos un conocimiento, pero religioso, ¿verdad? ¿Y cómo te presentaban a Dios? Pues como muy severo, como alguien que si te hacías algo te daba con el palo, y además te ibas a ir al infierno, ¿sí? Te esperaba primero el purgatorio, si tenías buena suerte, y si no, pues directito te ibas al infierno, decían mis hijos, al quemado, ¿verdad? Fíjense, ellos habían oído ya, antes de que yo conociera. Hermanos, estábamos alejados del conocimiento de Dios. Con todo respeto, nuestros padres lo que nos enseñaron fue religión nada más. No nos enseñaron quién era Dios. Claro, no tuvieron la mala intención de mal enseñarnos, pero porque ellos también fueron enseñados por sus ancestros, ¿verdad? Pero nuestros padres nos enseñaron mal, con todo respeto, ¿no? Entonces, cuando llegue este conocimiento, pues viene la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Que tú conoces a Dios, hemos conocido a Dios, le conocemos. ¿Por medio de quién? De Cristo, porque dice Él, Jesucristo, dice Pablo, es la imagen del Dios invisible. Dice, es una imagen. ¿Qué es una imagen? Es una representación. ¿Qué más? Aparte de representación. A ver, alguien en internet busque todos los es un reflejo, muy bien, busquen todos los sinónimos, ¿verdad? Es una representación, un reflejo, una apariencia, ¿sí? Entonces, lo que dice la Biblia es que Jesucristo es la imagen del Dios, que dice invisible, pero tampoco está hablando de una imagen física. Hay que ver a Cristo ¿cómo? Con los ojos del Espíritu. Ninguno nos podemos imaginar cómo fue el rostro de Jesús. Pues los grandes pintores lo pintan con rasgos faciales muy finos, ¿verdad? Muy una barba muy bien cortadita y todo bien hechecito, ¿verdad? Bueno, así no fue. Tenemos la imagen de Cristo. ¿Cuál es la imagen? Así es, el carácter de Dios, la imagen espiritual. Entonces dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, pero no se está refiriendo al hombre, a la representación humana, sino a todo su carácter, sus acciones que quedaron escritas en los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, podemos conocer al Padre, porque en Jesús vemos el carácter de ¿quién? Del Padre, el carácter de Dios, y vemos que
Y vemos que es diferente a como nos lo contaron, ¿no? Como nos platicaron. Si tú vas. Así es, gracias Martina. ¿Ven? Figura o retrato, es una representación. Retrato, pues ya existen las cámaras, pero la palabra principalmente es una representación. Juan 1:18 nos dice, Juan, el discípulo amado que convivió mucho con Jesús, dice, Juan 1:18, está hablando de Jesús y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios. Porque dice que la Biblia que Él habita en luz inaccesible, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. Entonces dice, nadie lo ha visto, pero sabemos cómo es, ¿por medio de quién? De Cristo, por medio de su carácter, de cómo se comportó en los días de su carne. Y hermanos, y varias escrituras, Hebreos 1, verso 3, por ejemplo, Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo. Vean ustedes el verso 3 ya. Ahorita lo vamos a ver ese versículo, verso 3, hablando de la imagen. Dice, el cual siendo, aquí está otro sinónimo de imagen, el cual siendo el resplandor de ¿qué? Ahí está, el resplandor de ¿qué? De su gloria y la imagen misma de su esencia, y la imagen misma de su sustancia, esencia. Dios no es materia, Dios no es carne, Dios es espíritu, entendamos. Es que hay gente que se imagina a Dios como un ser humano. No, Dios es espíritu. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la transformación que Dios hizo en nuestro corazón? Iluminó nuestro espíritu para conocer a Dios, para entender a Dios. Y Dios platica con nosotros no a través de mi carne o de mi cuerpo o de mi alma, sino en dónde habla Dios, en mi espíritu. Mi espíritu me dice que yo tengo la salvación de Dios a través de Cristo, ¿verdad? El espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Empieza a haber una comunicación espiritual, yo con Dios, pero es mi espíritu, ¿verdad? Entonces dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia o sustancia. Y además, ¿qué hace Cristo? Quien sustenta todas las cosas, di conmigo, todas las cosas, con la palabra de su poder. Hermanos, Él sustenta todas las cosas. Porque hay lluvia, porque nos conviene, porque va a haber buenas cosechas el año que viene. Vamos a tener buen ganado, ¿sí? Vamos a tener un año provechoso el año que viene, porque ya se fue. La tierra se está remojando para las buenas cosechas que vamos a tener. Dios sustenta todas las cosas, sustenta tu vida. Amén. Estás enfermo, Él es tu sanador, te sustenta. El Señor te quita el temor cuando te dicen, usted tiene cáncer. Claro, no quieres que te diga, ¿no? Pero tú sabes en quién confías. No va a entrarnos el temor desbordante. Ya me voy a morir. Pues tu ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Entonces aquí somos prestaditos. Aquí nada más estamos para conocer a Dios e irnos, ¿verdad? Pero dice que Él sustenta todas las cosas, todas las cosas. Vemos todo el sistema planetario que ahora lo conocemos. Apenas hace poquito, fíjense cómo va la ciencia, ha evolucionado más. Y dicen, hace pocos años, Plutón no forma parte del sistema solar. Cuando yo fui a secundaria dijeron que Plutón formaba parte del sistema solar. Pasan 30 años, ya. Está excluido porque está muy lejos, ¿no? Bueno, ahí están los planetas, ¿sí? Vamos a decirlo, en el vacío. Claro, no es vacío, hay atmósfera, ¿verdad? Pero están ahí. ¿Qué le sustenta? Claro, las fuerzas de gravedad, ¿sí? ¿Quién creó la gravedad? Pues la creó Dios. Y dice que Cristo sustenta todas las cosas, ¿sí? Así es que primavera, el verano, el otoño, el invierno, pues son planes de Dios, ¿verdad? Y cada año vemos buenas cosechas, cada día vemos la bendición de Dios, porque Dios nos sustenta, amén. Así es que
en la forma que estés, dale gracias a Dios, porque Él te va a sustentar, te va a cuidar, te va a guardar siempre. Amén, amados. Entonces, Él es la imagen. Primera de Juan 1, por favor, Vero. Fíjense el testimonio de los apóstoles que estuvieron con Jesús, los 12. Aquí habla el apóstol Juan y dice, lo que era desde el principio. Está hablando de Cristo. Cristo no inició cuando Él vino a la tierra. Cristo es eterno. Él estaba con el Padre, es el Hijo eterno del Padre. Esto no lo entendemos en nuestra mente. No lo entendemos científicamente, no lo entendemos, ¿verdad? Pero lo que dice, el que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque convivieron con Él, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, se refiere a Jesucristo. Verso que sigue, porque la vida fue manifestada. Ahí está la imagen de Dios en Cristo. Y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo es la vida eterna. Vimos la vida eterna. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, ahí vemos otra representación de la imagen. Juan 14, verso 8. Hay bastantes escrituras. Juan 14. Felipe, ¿verdad? Ya Jesús ya se va a ir después de su ministerio. Y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esa es la pregunta. Bueno, ya se va Jesús. ¿Y qué pasa con el Padre? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué les dice Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí. Pero ese ver, ese no es físico. Otra vez es un ver espiritual. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices? Muéstranos al Padre. Entonces, hermanos, vean qué bendición tenemos. Conocemos a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Conocemos su bondad, su amor, su gracia, todas las buenas bendiciones que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Y dice el verso, regresamos a Colosenses 1, verso 14, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas de las que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No encuentro el pasaje. Espérame. Sí. Perdón, es el mismo 15. Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación. Vamos a entender, primogénito. Hermanos, hay muchos idiomas que no se pueden traducir perfectamente a otro idioma. En el inglés existen palabras que en español no se pueden traducir, sino, por decir algo, ¿cómo se dice taco en inglés? Taco. Pues taco, porque es una palabra mexicana. Entonces el inglés no puede traducir taco, porque no lo conocen. Entonces tú dices un taco allá en Estados Unidos, los latinos sí te van a entender. Es un ejemplo, pero hay palabras del griego que no tienen la traducción correcta en el español. Entonces, cuando tú oyes primogénito, pues te imaginas que es el primero de una sucesión de hijos, ¿no? Así es el primogénito. Pero aquí dice, Pablo usa, dice el primogénito, hablando de Cristo, dice el primogénito de toda creación. Qué bueno que el contexto habla que Jesucristo no es el primogénito como lo entendemos, ¿no? En el español, sino la palabra se forma de dos palabras en griego que es proto, primero,
y tocos, ¿sí? Primero es traducido en el español, pero significa preeminencia. ¿Qué significa? Que significa sobre todos. Quien es preeminente está sobre todos. En una empresa hay una persona que es preeminente. ¿Quién es? El mero gerente, ¿no? El gerente general tiene toda la preeminencia. Esa es la palabra. Entonces, aquí la palabra se refiere, lo que está diciendo es el preeminente Jesucristo fue dado a conocer. Es decir, Jesucristo ya era con el Padre. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios eternamente. Pero fue sacado a luz en el cumplimiento de los tiempos como el preeminente, al que el Padre le dio toda la preeminencia. Entonces el nombre que salva es Jesucristo, porque el Padre le dio toda la preeminencia. Por eso es que en el nombre de Cristo oramos por los enfermos, en el nombre de Cristo oramos por las cosas difíciles, porque es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la Biblia. Entonces a eso se refiere el primogénito. Y dice el verso 16, hermanos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces está hablando de que Él fue el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de... ¿Quién te hizo a ti? ¿Pero quién? ¿Quién te hizo? Dice que por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Quién te hizo? Pues sí, Dios, pero ¿de quién está hablando? Del Hijo de Dios. Él es el creador. Él es el creador. Él te creó antes de que el tiempo existiera. Todavía no estabas tú aquí en la tierra, pero ya estaba el designio, ¿sí? En el año 1941, el 3 de febrero, voy a tener un hijito que se le van a poner Blas, ¿sí? El Señor lo dijo en la eternidad. Así es que no soy un accidente de mis padres, no, aquí no hay accidentes, ¿se entiende? Dios que dio la vida, ya tenía tu vida en su mente, en su corazón. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende? Porque Él es el creador y Él sustenta todas las cosas, como lo estamos viendo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Quién creó las flores? ¿Quién las creó? Cristo Jesús. ¿Quién creó los mundos? Jesucristo. Él creó todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién creó las lagartijitas? Que se ven tan bonitas, ¿verdad? Soleándose, ¿no? ¿Sí? Las besuconas, ¿no? Que nos han invadido. ¿Quién las creó? Pues las creó Cristo, ¿verdad? Y hermanos, lo dice la Escritura, Juan 1:3. Vean ustedes cuántas escrituras. Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Todas las cosas por Cristo, por el Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Juan 1, verso 9 al 10. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, por el mundo no le conoció. El Creador vino a la tierra y no había lugar para Él en el hotel más lujoso, ¿verdad? Y todo fue hecho por Él. Primera de Juan 5:1. Entonces, ¿qué hace este conocimiento? Y si va tu espíritu, te va a hacer nacer de nuevo. Ahora, ¿cuándo te das cuenta que naciste de nuevo? No es cuestión que el pastor haga un examen y te diga, a ver, voy a examinarte a ver si ya naciste de nuevo. No.
Dios a ti te va a hablar, a tu espíritu, ¿sí? ¿Cuándo vas a darte cuenta que ya naciste de nuevo? ¿Qué dice este pasaje? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Es nacido de Dios, hasta ahí nada más. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué es? Ahora, te digo esto, no es una invitación a que creas, sino Juan confirma que si tú crees, es porque ya que naciste de nuevo. Si tú crees en Cristo, ¿qué pasó? Ya naciste de nuevo. No es una invitación a creer, no. Está Juan hablando de cómo conoces que has nacido de nuevo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo manifiesta que ha nacido de Dios. ¿Sí me doy a entender? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí está claro? Habla que tú ya tienes una relación con Dios, ¿sí? Habla que tú ya naciste de nuevo, que ya vas a ver la Biblia con otros ojos, ¿sí? Te digo algo, antes de conocer al Señor, yo traté de entender este libro, jamás lo pude entender. Fue necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Puedes entenderlo ahora porque ya naciste de nuevo. Ahora dice aquí que todo fue creado por medio de Él y para Él creó todo. Los vientos, tuvimos un ventarrón como nunca en Orizaba, ¿verdad? Hermanos, todo eso es ayuda para bien. Nosotros no sabemos, pero todo ayuda para bien. Las semillas son esparcidas por el viento, fructifican en otro lado y hay cosechas abundantes en otro lado por ese vientecito, ¿verdad? Que te causó molestia, se te fue la luz, pero bendijo a los de Tecamalucan. Es un ejemplo, ¿verdad? Y tú ves en la vida de Jesús aquí en la tierra puros milagros. O sea, su vida fue una vida de milagros. Donde estuvo Jesús siempre hubo milagros. Donde invocamos a Jesús todavía hay milagros, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan ese pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado? Y van ahí pescadores experimentados que han andado en el mar, y Jesús entra a la barca, está muy cansado, su humanidad se cansó, Él se cansó, como tú a menudo te cansas. Dice que Él se acostó sobre un cabezal, una almohada, en la popa del barco, ¿verdad? Y ahí va la nave. De momento, así como el viento de la semana pasada, o de esta semana, no, en la pasada, de momento, hermanos, viene un viento que encrespa el mar, se levantan las olas, la nave empieza a dar tumbos, y los discípulos desesperados, uno dice, Señor, despiértate, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Primer sindicato, ¿verdad?, que se empieza a formar. El Señor se levanta y dice, ¿qué hace el Señor? Dice que reprende al viento, ¿verdad? Reprende, les habla a los vientos y se hace grande bonanza. ¿Y qué dicen los discípulos, hermanos? Dice, les da miedo. ¿Quién es este que aún le habla a los vientos y los vientos le obedecen? Pues ¿quién es este? Es Dios hecho carne, es Cristo que calma las tormentas, hermanos. Así es que la tormenta nunca te va a llegar hasta el cuello ni te va a tapar. La tormenta la vas a pasar y va a venir, ¿qué va a venir? Bonanza. ¿Qué es bonanza? Quietud, paz. Bonanza en el mar significa que el agua está lista para que nades de muertito, ¿verdad? El agua se levanta solo una pulgadita para que te extiendas ahí de muertito y estés ahí, ninguna ola. Entonces la tormenta va a pasar, hermanos, ¿sí? Cualquier tormenta va a pasar y al rato vas a decir, Señor, gracias, ayudó a bien, crecí en fe, te conocí, estás conmigo. Amén, hermanos. Ese es el Creador, ese es Jesús. ¿Qué otros milagros hizo que te acuerdas?
resucitó a 3, ¿sí? Que ya estaban literalmente muertos, ya no había esperanza para ellos, esperanza en ningún sentido. Este señor, el hermano de Lázaro, ¿verdad? 4 días de muerto. Y le dice la hermana, creo que Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice el Señor: quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro, hermanos, de 4 días. Lo resucita, ¿sí? Lo devuelve a la vida, ¿sí? Sobrenaturalmente. ¿Qué otro milagro de resucitación? La hija de Jairo, estaba muerta la niña, ¿sí? Estaba muerta la niña. ¿Qué hace el Señor? La levanta también, la resucita. Aquel hijo de la viuda de Naín, hijo único de una viuda, se muere su hijo. La viuda dice: bueno, tengo a mi hijo, él me va a sepultar, ¿verdad? Y se muere el hijo. Hermanos, viene el cortejo fúnebre y traen al cuerpo. Jesús se compadece de la viuda. Hermanos, bajen la caja. Naín, levántate. No me acuerdo cómo se llamaba, no dice el nombre del difunto, ¿verdad? Pero se levantó. ¿Quién lo hizo? El Hijo de Dios, hermanos. El Hijo de Dios. ¿Qué otro milagro? El Gadareno, así es. El Gadareno. Hombre que no tenía propósito en la vida, despreciado por la gente, por los racistas, por toda la gente. Vete allá al panteón, aquí no cabes, vete a los sepulcros. No era porque él quería estar en los sepulcros, su lugar eran los sepulcros, porque él lo quería ver la sociedad. El Señor hace el milagro. Y hermanos, si la gente lo ve, lo manda a bañar, seguro lo mandó a bañar, Jesús, denle un baño, córtenle la barba, córtenle el cabello, ¿verdad? Y viene la gente y le encuentran sentadito, ya bien peinadito, y dice, le encuentran en su juicio cabal. ¿Qué más? 3 cosas. Lo encuentran sentado, vestido, ya está, sentado, está sentado, está vestido, ¿qué más? Y en su juicio cabal. ¿Cómo estaba? Sentado. Nos habla de algo. Está en reposo, está confiando en Dios, no está apresurado, tiene paz. Si es lo que hace el Señor, pone la paz. Otro indicativo de que has nacido de nuevo, Dios pone paz. Aunque la tormenta esté fuertísima, Dios te va a dar paz. Te digo algo, hay problemas en esta vida que tardan meses en componerse, algunos años, Claro, problemas complicados, difíciles, ¿no? Pero vas a ver la respuesta de Dios. Si no te desplomes, la vas a ver, porque le hemos visto muchos de los que estamos aquí. ¿Qué otros milagros, hermanos? La mujer de flujo de sangre, el Señor la sanó. En un instante el Señor la sanó. Y así podemos hablar. Multiplicó los panes 2 veces. Una vez levantaron 12 cestos. ¿Cómo? Así es, convirtió el agua en vino tomable, ¿verdad? Sabroso, de su tiempo, y así sucesivamente. Así es. A ver, hermanita, por favor. Sí. Es Marcos 2, aquel amigo que llegan al lugar donde está Jesús y no pueden entrar por la puerta, y la fe les hace que abran un hueco por el techo y lo bajan, ¿verdad? El Señor lo sana. Tu fe te ha salvado, le dice. Verso Colosenses, y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 17 de Colosenses 1 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entendamos bien, Cristo es antes de todas de los planetas, las nubes, de todo, no había nada, ya era Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1:2, 1 al 2, de favor, Vero. Dice: en el principio
era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez verso 18, hermanos, dice Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el que tiene la preeminencia sobre los que resucitaron después de que Él resucitó, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? Entonces sigue la alabanza a Jesucristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién controla la iglesia? ¿Quién la controla? Cristo. ¿Quién cuida la iglesia? ¿Quién consuela la iglesia? ¿Quién suministra la iglesia? ¿Quién alimenta la iglesia? Cristo. Él es el pan de vida. Así es, Él es el único que puede levantar una iglesia como nosotros, hermanos. Y dice, ¿qué encontramos en Filipenses 2:10? Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Lo máximo, lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces solo Jesucristo salva. No, con todo respeto, no es María, ¿sí? No es María, no es Juditas Tadeo, ni es Pedro, ni es Juan. Solo ¿quién salva? Jesucristo. Solo Cristo redime. Entonces ninguna religión te llena. Lo único que te transforma es Cristo, la esperanza de gloria en ti. Es necesario nacer de nuevo para entenderlo. Y verso 1:23, termino con esto, hermanos, maravilloso este pasaje. Verso 23 dice, verso 19, perdón, dice, por cuanto agradó al Padre, lean conmigo este pasaje, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fíjense cómo termina Pablo su mensaje aquí en cuanto a Jesús. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué habita en Él? Toda plenitud. La palabra es pleroma. La palabra es pleroma. Dios el Padre dice que dio toda la autoridad a su Hijo. Amén. Entonces, si desprecias a Cristo, desprecias al Padre. Si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre, dice Juan. ¿Sí? No podemos entender este misterio. Pero los que vieron a Cristo hace 2000 años, caminando en las calles de Jerusalén, vieron caminar al mismo Dios. Amén. En Jesús, que fue la representación perfecta del Padre. ¿Ya está, hermanos? Todavía no. Se reinició. Entonces leamos, los que tienen Biblia, leamos todos el verso 19, dice, por cuanto agradó al Padre, ¿ya la tienen su Biblia? Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces aquí la palabra clave es toda plenitud. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos todo. Todo está en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo sigue haciendo los milagros. A Él tenemos que clamar, tenemos que buscarle, porque la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Hay muchas religiones que dicen Cristo no es Dios. Testigos de Jehová es un ejemplo, ¿sí? Fue un Dios con D minúscula, como un profeta, como los musulmanes hablan de Jesús. Pero lo que acabamos de ver habla de la deidad del Señor Jesucristo. Amén. Lo vemos en este pasaje cuando Tomás, Juan 20, verso 25. Ustedes recuerden que Tomás fue uno de los incrédulos. Al aparecerse Jesús a sus discípulos, Tomás no estaba. Y platican y le dicen a Tomás, vino Jesús, vimos a Jesús. ¿Y qué dice Tomás? No, yo no creo hasta no ver, no creer. Y Jesús en su grande amor se manifiesta a Tomás, y a los pocos días de esto dice que se aparece a todos, y está Tomás, y le dice, Tomás, ven, mira, mete tu mano en mi costado y ve que yo soy, ¿sí? Mete tu mano. ¿Qué dice Tomás? ¿Se acuerdan? Dice, Señor mío y Dios mío, ¿sí? ¿Qué le dice Jesús? Porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Pero le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, no me digas Dios. No, Jesús aceptó la adoración. Amén. Entonces, conclusión, hermanos. Tenemos un Dios al que podemos acudir cada día, ¿verdad? Y platicarle nuestras necesidades. Y Jesucristo te entiende bien, porque Él tomó carne humana. Vivió una vida sin pecado, padeció dolores, padeció rechazo, padeció mucho más que los seres humanos podemos imaginar. Así es que el dolor Él lo conoce, el dolor del alma. Si ven, dice que cuando estaba en el Getsemaní, antes de la crucifixión, empezó a sudar sangre. Entonces, Él conoce bien nuestra necesidad. Así es que podemos entender que Él nos entiende bien. Amén, hermanos. Tenéis una ilustración, no la anoté, pero a ver si me acuerdo. Mira, como dije al principio, solamente conociendo a Cristo, ¿conoces a quién? Al Padre. Conoces a Dios el Padre. Y esta ilustración significa una computadora que tiene las tres partes principales, que son el CPU, donde está todo el disco duro, los chips, o como le llaman, el procesador, luego está el teclado, y está el monitor, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú conoces lo que hay en el CPU? ¿Cómo lo puedes? Sí, pero necesitas un programa, ¿no? Es un programa. Entonces, vamos a poner que el CPU es Dios. Dios está en el CPU. Entonces, tú quieres escudriñar el CPU. Entonces, tienes el monitor y tienes tu teclado, ¿sí? Entonces, el programa del teclado es Cristo, ¿sí? Entonces, el programa es Cristo, ¿no? Entonces, el teclado es la fe, ¿sí? Entonces, por medio de la fe, tú trabajas con la imagen de Cristo para llegar a ¿dónde? Llegar a conocer al Padre. Más o menos así va. Entonces, concluyo. El conocer a Dios te produce una libertad gloriosa en tu interior. Porque ya no andas en la búsqueda. Ya no te vas a dejar llevar por ninguna falsa doctrina. Porque tú tienes la experiencia, lo que dice Romanos 8:14, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Cuando tú conoces esto, tu vida va a cambiar. Y tú vas a ver que Dios se va a manifestar en tu vida como nunca lo habías visto.
tal vez se había manifestado, pero no lo veías. Pero después de que le conoces, hermano, ves manifestación tras manifestación. Y van pasando los días se hacen semanas, las semanas, meses, años. Y cuando te das cuenta, ya recorriste un gran trecho como un servidor. Tengo 40 años en Cristo, hermanos. Y digo, Señor, ¿dónde están los 40 años, verdad? Se han ido sin sentir, te digo algo, sin sentir, pero con un glorioso bienestar. ¿Me doy a entender? O sea, no sobresaltos, no, claro, hemos tenido problemas como todas las familias, porque cada familia tiene sus problemas, ¿no? Pero en cada situación vemos a Dios, vemos la manifestación de Cristo en nuestras vidas, porque Él es fiel, amén. Es lo único que te puedes agarrar ante situaciones difíciles y complicadas. Y también nos hace sensibles a las situaciones que vive nuestro mundo. Hoy el mundo, hermanos, vive en un polvorín, se ha convertido el mundo en un polvorín. Tenemos 2 guerras cruentas, muy terribles, una que acaba de desatarse hace una semana, donde hay un litigio de hace 75 años, con 2 naciones, Israel y los palestinos. Hago la aclaración, hermanos. El Israel de esa nación ya no es el Israel de Dios, entiendan esto por favor. El Israel de Dios es la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo. Dios terminó con ese Israel antiguo en el año 70 de nuestra era. Porque he visto que muchos cristianos oran a favor de Israel. Está bien, pero ora también por los palestinos. Entonces, si tú pides oración, ora por las 2 naciones. No digas, pues, oremos por Israel y a los demás que se los coma el perro, ¿no? No, hermanos. Son naciones que necesitan a Dios. Israel necesita a Dios. Aunque tienen un conocimiento, porque viven muchos rabinos que viven en el antiguo pacto, pero hermanos, el pueblo de Dios ya no es Israel. Sí, Israel, el Israel espiritual, el Israel de Dios. ¿Que quién es el Israel de Dios? Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo. Así es que no se dejen llevar por esa noticia. Oremos por Israel, bueno, sí, pero también por los palestinos, ¿sí? Y ven ustedes, las noticias están muy tendenciosas, no hablan de Palestina, hablan del grupo militar Hamás. Entonces, hermanos, hay muchas cosas injustas. Mi oración es que Dios traiga la paz y la justicia. Esta nación palestina ha padecido 70 años, situaciones complicadas, difíciles. Eso ya te los dejo de tarea. Nuestra tarea es orar porque Dios traiga la paz a este lugar. Amén. Y nosotros no tomamos partido para ninguno. Oramos por las 2 naciones y que venga la justicia de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por bendecirnos con tu presencia, Señor. Nos vamos bendecidos, Señor, por escuchar tu palabra. Nos vamos bendecidos porque tu Espíritu Santo la aplica al corazón y hay esperanza para ver tus respuestas maravillosas, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta semana. Sabemos que mientras nos enfocamos en ti, tú te vas a enfocar en nosotros, Señor. Pensaremos en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que es Jesucristo. Y Padre, cada día veremos la bendición plena que tú has preparado para los que te aman. Te damos gracias por iniciar una semana pensando en ti y en tus caminos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los siga bendiciendo, hermanos. Los cielos destilan
plan de